Deuteronomio capítulo 3. Luego dimos la vuelta y nos dirigimos a la tierra de Basán, donde el rey Og nos atacó en Edrei con todo su ejército. Pero el Señor me dijo: no le tengas miedo, porque yo te he dado la victoria sobre Og y sobre todo su ejército, y te daré todo su territorio. Trátalo de la misma forma que trataste a Sehón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Hesbón. Así que el Señor nuestro Dios nos entregó al rey Og y a toda su gente, y los matamos a todos. No quedó nadie con vida. Conquistamos cada una de las 60 ciudades del reino, es decir, a toda la región de Argob, dentro de Basán. No dejamos ni a una sola ciudad sin conquistar. Esas ciudades estaban fortificadas con murallas altas y portones con rejas. Al mismo tiempo, también conquistamos muchas ciudades que no estaban amuralladas. Destruimos por completo el reino de Basán, de la misma manera que habíamos destruido a Sehón, rey de Hesbón. En cada ciudad conquistada, aniquilamos a toda la gente, tanto hombres como mujeres y niños, pero nos quedamos con todos los animales y nos llevamos el botín de todas las ciudades. Por lo tanto, nos apoderamos de la tierra que pertenecía a los 2 reyes amorreos del oriente del río Jordán, desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón. Los sidonios llaman Sirón al monte Hermón, mientras que los amorreos lo llaman Senir. Para entonces ya habíamos conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galaad y de Basán, aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de Edrei, que formaban parte del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaítas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Cuando tomamos posesión de esa tierra, les di a la tribu de Rubén y a la de Gad el territorio que está pasando Aroer, a lo largo del valle de Arnón, y también la mitad de la zona montañosa de Galaad, junto con sus ciudades. Después le entregué a la media tribu de Manasés el resto de Galaad y todo Basán, que era el antiguo reino de Og, a toda esa región de Argob, en Basán. Se le conocía como la tierra de los refaítas. Jair, uno de los líderes de la tribu de Manasés, conquistó toda esa región de Argob, en Basán, hasta llegar a la frontera con los jeruseos y maacateos. Jair le puso su propio nombre a la región, es decir, la llamó ciudades de Jair, y así se le conoce hasta el día de hoy. Le di Galaad al clan de Maquir, pero también di parte de Galaad a la tribu de Rubén y a la de Gad. La región que les entregué se extiende desde el medio del valle de Arnón, al sur, hasta el río Jaboc, en la frontera amonita. También recibieron el valle del Jordán, es decir, todo el trayecto desde el mar de Galilea hasta el mar Muerto, donde el río Jordán servía de límite occidental. Hacia el oriente estaban las laderas del monte Pisga. En aquel tiempo les di la siguiente orden a las tribus que iban a vivir al oriente del Jordán. Por más que el Señor su Dios les haya dado esta tierra como propiedad, todos sus hombres de guerra deberán cruzar el Jordán delante de sus hermanos israelitas, armados y listos para ayudarlos. Pero a sus esposas e hijos y la gran cantidad de animales que tienen podrán dejarlos en las ciudades que les di. Una vez que el Señor les haya dado seguridad a los demás israelitas, como ya lo ha hecho con ustedes, y cuando ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da del otro lado del río Jordán, entonces todos ustedes podrán volver aquí a la tierra que les he dado. En aquel tiempo le di a Josué la siguiente orden: tú viste con tus propios ojos todo lo que el Señor tu Dios les hizo a esos 2 reyes. Él hará lo mismo con todos los reinos situados al occidente del Jordán. No tengas miedo de esas naciones, porque el Señor tu Dios peleará por ustedes. En aquel tiempo le rogué al Señor: oh Señor soberano, a mí, tu siervo,
Recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como la que haces tú? Te pido por favor que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pues el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escucharme. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre ese asunto. Pero sube a la cima del monte Pisga y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerzas, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente de ti. Así que nos quedaremos en el valle que está cerca de Bet-peor. Deuteronomio capítulo 4. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal-peor. Allí, el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Todos y cada uno de ustedes. Mira ahora, te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas de fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde en medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de sus palabras, pero no vieron ninguna figura. Solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas, para que ustedes los obedecieran en la tierra donde estaban a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de las aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además,
Cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos del Señor su Dios y provocará su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice, pues el Señor su Dios es Dios compasivo. No los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia, desde el momento que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora, y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto u oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego tal como lo escuchaste tú y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros y guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto, frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a sus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de esas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad
libertad previa podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Becer, situada en la meseta del desierto, para la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, para la tribu de Gad y Golán en Basán, para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas, las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet-peor, al oriente del río Jordán. Anteriormente, en esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sehón, que reinaba desde Hesbón. Pero Moisés y los israelitas lo aniquilaron junto con su pueblo cuando salieron de Egipto. Israel se apropió del territorio de Sehón y del territorio de Og, rey de Basán. Estos eran los dos reyes amorreos al oriente del Jordán. De modo que Israel conquistó toda la región, desde Aroer en el límite del valle de Arnón hasta el monte Sirión, que también es llamado monte Hermón. Además, conquistaron la ribera oriental del río Jordán hacia el sur, hasta el Mar Muerto, al pie de las laderas del monte Pisga. Salmos capítulo 81. Entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob, canten, toquen la pandereta, hagan sonar la dulce lira y el arpa, toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena, para convocar a un festival, pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel, cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía: ahora quitaré la carga de tus hombros, liberaré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros, y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón, y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca, y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense,
¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11, y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los brazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta, y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera, y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería, pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos,
para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos.